Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de biorremediación dirigido por el profesor José Alfonso Pesteguía. Esta es la práctica número 12 y hablaremos acerca de la biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Uno de los mayores problemas mundiales es el manejo inadecuado de los materiales y residuos peligrosos, pues esto conlleva a la contaminación de suelos, agua y aire. Dentro de las más severas destacan los que se producen a causa de la extracción y el manejo de petróleo en todos los países productores de hidrocarburos. Se estudia la biorremediación de suelos contaminados con el fin de disminuir el efecto contaminante de hidrocarburos a niveles no tóxicos. Los ensayos a escala laboratorio desarrollados en condiciones de temperatura, aireación y humedad controlados permiten evaluar alternativas de utilización de nutrientes, inoculación de bacterias y/o aprovechamiento de la microflora del suelo. Objetivos. Para el desarrollo de la práctica, el objetivo principal de esta práctica va a ser determinar los materiales, equipos, el método experimental del proceso de biorremediación de los suelos contaminados por hidrocarburos, así como el desarrollo del cuestionario encargado de la semana. Entre los materiales utilizados tenemos a la muestra de suelo, que en este caso fue 18 kilogramos, muestra de hidrocarburos, cepa de bacterias, que en este caso fue Pseudomonas putida y Acinetobacter, hisopo inoculador, mechero Bunsen y tubos de centrífuga. Entre los reactivos utilizados tenemos el agua peptonada, bromuro de potasio, sulfato de sodio, anhídrido y diclorometano. El medio de cultivo fue el agar sangre selectivo. En los equipos tenemos al pHímetro, higrómetro, termómetro, concentrador de oxígeno, cámara de flujo laminar, espectrofotómetro de infrarrojo, equipo Shocklet, agitador Vortex y centrífuga. Para comenzar con el proceso experimental, lo primero que tenemos que hacer es buscar información acerca del tipo de cepa bacteriana que vayamos a utilizar, ya sea para gasolina o diésel. De esta manera podremos encontrar la que sea más adecuada para el objetivo de esta práctica. El diseño experimental va a constar de 6 terrarios que tendrán la siguiente distribución. Las características de nuestro terrario serán las siguientes. En cada uno de los terrarios tendremos 3 kilogramos de tierra, 0.15 litros de hidrocarburo y 0.5 litros de la cepa que estemos utilizando. Asimismo, cada terrario va a tener sus respectivas réplicas, por lo que en total tendremos para analizar 18 terrarios. Es importante realizar las pruebas físico-químicas al suelo, ya que ciertas características de este van a poder garantizar el crecimiento bacteriano y el metabolismo durante el proceso de biorremediación. Algunos de estos parámetros van a ser el pH, la humedad, la disponibilidad de oxígeno y la temperatura. Con lo que respecta al pH, debemos asegurar de que el suelo tenga un pH de entre 6 y 8, ya que si es menor o mayor a esto, impedirá el crecimiento adecuado de nuestras bacterias. Para los valores óptimos de humedad, se debe tener entre 25 y 70% a capacidad de campo. Otros valores fuera de este rango pueden afectar la actividad de degradación y también el intercambio gaseoso. Respecto a la temperatura, se sabe que este es un parámetro que puede tanto aumentar o inhibir la degradación, por lo que se recomienda que se mantenga entre los 15 grados centígrados y 25 grados centígrados. Con lo que respecta a la disponibilidad de oxígeno, este se proporcionará a nuestros terrarios de manera manual y se realizará 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Para la inoculación de las bacterias se utilizaron dos tipos, la Pseudomonas putida y la Acinetobacter baumannii. La inoculación se llevó a cabo mediante el estiraje simple en un agar sangre selectivo por un periodo de 24 a 36 horas a 35 grados centígrados. La inoculación en este caso se llevó a cabo con un hisopo, no con un asa de siembra, debido a la presentación de las bacterias. También es importante tener en cuenta que durante la inoculación hay que utilizar la indumentaria adecuada, como son nuestros guantes de nitrilo,
un tapabocas y nuestro mandil para evitar la posible contaminación con bacterias y también interferencias en el momento de la siembra y el cultivo. Una característica importante del agar de sangre selectivo es que cuenta con un pH de 7.2 que es óptimo para el crecimiento bacteriano. Asimismo, hay que tener en cuenta que en el momento de inoculación es importante que nuestro lugar de trabajo esté esterilizado, por lo cual se utilizará una cámara de flujo laminar para evitar la proliferación de otros microorganismos en el agar. La siembra de las bacterias en el suelo se va a dar mediante una disolución de agua peptonada y el inóculo bacteriano. Se obtendrá una disolución total de 500 mililitros, siendo la proporción 400 mililitros de agua peptonada y 50 mililitros del inóculo bacteriano. Asimismo, se realizará la contaminación del suelo con 150 mililitros del contaminante, es decir, el hidrocarburo, y esto es en proporción por cada kilogramo de tierra en nuestro terrario se adicionará 50 mililitros del contaminante. Para evaluar la degradación de hidrocarburos vamos a utilizar el siguiente espectrómetro infrarrojo. Hay que tener en cuenta que antes de realizar el análisis en el espectrómetro infrarrojo hay que extraer el hidrocarburo del suelo para poder analizarlo. Este podrá ser realizado por dos métodos que son los siguientes: la extracción de Soxhlet o la extracción por agitación o centrifugación. Luego de haber extraído nuestros hidrocarburos de nuestra muestra de suelo, y antes de someterlo al espectrómetro infrarrojo debemos adicionarle bromuro de potasio para el análisis cualitativo en estado sólido, y para un análisis cuantitativo en estado líquido se le debe agregar como disolvente diclorometano. Asimismo, este va a ser utilizado como blanco para la creación de curvas de calibración. El análisis de los datos, por último, se va a realizar por medio de la comparación bajo los resultados obtenidos en un muestreo inicial y los muestreos finales, teniendo en consideración la degradación que se pueda observar en estos. Basado en los porcentajes, se evidenció una clara y mayor eficiencia con la bacteria A. baumannii, porque ésta presentó porcentajes mayores que la P. putida y la bioremediación natural a la hora de degradar los hidrocarburos en cada terrario donde esta bacteria fue cultivada, debido a que la A. baumannii metaboliza más rápido los hidrocarburos de cadenas largas. Esto hace que se reduzcan a otro tipo de hidrocarburos. La P. putida es una bacteria que tarda más en degradar cadenas largas, ya que metaboliza cadenas más cortas, hasta hacerlas admisibles para su degradación. Con respecto a la bioremediación natural, se observó un 24,68% en el caso del diésel y un 52,02% en la gasolina. Esto nos evidencia que las bacterias son eficientes como agentes degradadores de hidrocarburos y además de acelerar el proceso de asimilación del suelo para estos combustibles. En la gasolina influyen otros aspectos, ya sea volatilidad alta, como un ejemplo. Es por ello que es mejor la degradación natural, ya que es más del doble que a comparación del diésel. En cuanto a la inoculación de bacterias, después de inocular las bacterias, se monitorea para evaluar el crecimiento bacteriano a 18 horas y a 24 horas. Luego de las 18 horas se puede detallar el crecimiento bacteriano en el agar sangre por medio del color, la forma y también el tiempo transcurrido. Ahora, como podemos observar en el segundo monitoreo, después de las 24 horas de inoculadas las bacterias, se observa un amplio esparcimiento de agentes microbianos en el agar sangre. Esto es evidencia del crecimiento bacteriano de manera eficiente. Finalmente, con respecto al análisis del suelo, este método de bioremediación es aplicable en cualquier tipo de suelo contaminado, siempre y cuando se cumplan las condiciones de parámetros físico-químicos del suelo para garantizar
la adecuada actividad microbiana. Y estos parámetros físico-químicos son pH, temperatura y humedad. La temperatura puede estar en un rango de 15 a 45 grados centígrados y la humedad puede estar en un rango de 25 a 70%. Como conclusión tenemos, luego de la observación de los pasos realizados en la experimentación, se pudo constatar el proceso de degradación de hidrocarburos por parte de las colonias de microorganismos utilizados. Como segunda conclusión tenemos, mediante esta práctica de laboratorio se pudo conocer el proceso de sembrado de microorganismos en los medios de cultivo, además de aprender a condicionar para su correcto crecimiento. Debido a que en la presente práctica de laboratorio vamos a trabajar con microorganismos, debemos utilizar correctamente la indumentaria de bioseguridad en el laboratorio. En este caso vamos a utilizar los guantes de nitrio, vamos a utilizar mascarilla, asimismo también vamos a utilizar mandil o bata. Esto con el fin de evitar posible contaminación con microorganismos o con bacterias hacia nuestro cuerpo. Por otro lado, también es necesario utilizar gorras de laboratorio para evitar de que al momento de estar sembrando nuestros microorganismos, estos se contaminen con cabellos. Por otro lado, también es importante rotular correctamente nuestras muestras, en este caso placas Petri, debido a que un error en la rotulación o por el simple hecho de que se borren los rótulos pueden hacer de que nosotros nos equivoquemos al momento de sacar resultados, ¿no? Y posteriormente también puedan sesgar nuestros análisis. Por último, también es recomendable e importante de que al momento de realizar el volteo de los terrarios podamos medir los parámetros físico-químicos como son pH, humedad y temperatura para poder permitir a nuestros microorganismos de que se desarrollen de una mejor manera. Mediante la presente práctica de laboratorio hemos podido evidenciar la eficiencia de la bacteria Acinetobacter baumannii, el cual menciona que tiene un porcentaje de remoción o de biodegradación de diésel de 51.2%. Ahora, para desarrollar la discusión de este trabajo de laboratorio, vamos a citar a los autores Pinto Barón y Sánchez Vargas, quienes en el país de Colombia, en la ciudad de Bogotá, también realizaron un trabajo utilizando el Acinetobacter baumannii, en donde ellos mencionan de que esta bacteria ha podido obtener un porcentaje de remoción de diésel de un 57.14%, a comparación de la Pseudomonas putida, que obtuvo un 51.94%. Otro de los aportes importantes que dan estos autores es de que la baja biodegradación de diésel se debe a la poca tasa de evaporación de este mismo. Indiquen qué medios de agares ayudan a desarrollar de mejor manera el Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas putida. Bueno, entre ellos tenemos al agar Muller-Hinton, el cual nos menciona de que debe mantenerse a una temperatura de 28 grados y a partir de las 48 horas ya se ve un crecimiento significativo tanto de la Pseudomonas y de la Acinetobacter baumannii. Seguidos tenemos el agar sangre, que el cual es el que se utilizó en este laboratorio, y se ve resultados a partir de 24 horas y las 48 horas, ¿no? A una temperatura de 37 grados. Por último tenemos el agar Conger sin sal, el cual básicamente sirve para el crecimiento de la Acinetobacter baumannii. Y nos menciona de que cuando se da el crecimiento de este Acinetobacter, obtendrá un color violeta. Indicar en qué caldos de cultivo se desarrolla mejor la Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas putida. Bien, respecto a la Acinetobacter baumannii, no hay tanto problema y no se genera tanto inconveniente porque se desarrolle en cualquier medio de cultivo habitual. Sin embargo, hay que tener en cuenta, dependiendo del objetivo de estudio, ¿no? Si nuestro objetivo de estudio es la detección de cepas que sean multiresistentes, es mejor emplear medios de cultivo diferenciales suplementados con un cuerpo que sea antimicrobiano al microorganismo para que pueda ser resistente. Por ejemplo, aquí tenemos el medio LAM, que sus siglas significan Leeds Acinetobacter medium, y esta está suplementado con bactomicina, con celsulodina y cefradina, ¿no? Para que se pueda dar el aislamiento selectivo del Acinetobacter, ¿no? Ya sean muestras clínicas o muestras ambientales. Hay bastantes cepas que son muy resistentes a la gentamicina, ¿no? Por eso hay muchos protocolos que
se han dado y recomiendan también el uso del agar McConkie, que está suplementado con gentamicina a una concentración de 8 miligramos por litro. Y respecto para la Pseudomonas putida, un buen caldo de cultivo para que se pueda desarrollar es el medio de cultivo basal, en donde aquí la cepa se desarrolla y crece a una velocidad específica de crecimiento de 0.198 horas a menos 1, en donde aquí los nutrientes que contiene este medio son bastante favorables para su desarrollo, ¿no? Y el crecimiento de dicha bacteria. Indique los microorganismos que se utilizan para la bioremediación de hidrocarburos en suelos. Para poder degradar este hidrocarburo, básicamente en los suelos, pues se debe utilizar diferentes hongos y bacterias. Además, también están las microalgas, quienes ayudan a la degradación de este hidrocarburo. Y bueno, los distintos hongos y bacterias pues se ven en el cuadro. Estos van a ayudar a degradar el hidrocarburo. Indicar otros microorganismos que se usan para la bioremediación de hidrocarburos en aguas. Bien, actualmente existen muchos microorganismos que están ayudando a la bioremediación de los hidrocarburos en las aguas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos a la Cinetobacter sp, a la Pseudomonas sp, a la Mycobacterium sp. En algunos casos se han juntado estas tres bacterias para que se pueda dar un mejor rendimiento del proceso. Bien, aquí presentamos un cuadro en donde mostramos las bacterias degradadoras de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, para los compuestos que son alcanos, aquí vamos a tener a la Cinetobacter sp, a los actomicetos, Arthrobacter, a los Bacillus sp, a los Micrococcus, los Planococcus, los Rhodococcus sp y las Pseudomonas sp. También para lo que es los compuestos monoaromáticos vamos a tener a la Ralstonia sp, los Rhodococcus, las Pseudomonas también. Y para los que son compuestos poliaromáticos vamos a tener a la Alteromonas sp, las Arthrobacters, los Bacillus sp, Mycobacterium y las Pseudomonas sp, que también ayudan a degradar los hidrocarburos.